historias gráficas sobre la violencia política de 1980 a 1984, junto al escritor Alfredo Villar y Luis Rosell. También es autor de Barbarie, cómics sobre la violencia política de 1985 a 1990, y también es autor de Los años del terror. Y también de la tira de humor Las increíbles aventuras del hombre que no se hacía dramas. Ha sido invitado a festivales de cómic en Argentina, en Chile, en Bolivia, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. Actualmente es docente en el programa de extensión de arte contemporánea e ilustración en Corriente Alterna, y también es asesor gráfico del proyecto Maneras Peruanas del Ministerio de Cultura. También nos acompaña Miguel Det. Él es dibujante, historietista e ilustrador, es autor de diversas publicaciones, es autor también de diversos fanzines, publicó Novísima Crónica y Mal Gobierno y Conversaciones en la Ciudad de Cartón. Asimismo, ha adaptado al cómic los libros Lima la Horrible de Sebastián Salazar Bondi y el manuscrito Dioses y Hombres de Huarochirí. Con ellos vamos a tener el conversatorio y queríamos empezar con Jesús para que nos cuente justamente el proyecto en el que está trabajando o ha estado trabajando estos meses. Adelante, Jesús. Básicamente voy a conversar un poco sobre el proyecto colaborativo del Ministerio de Cultura que salió ya hace un poco más de un año, año y medio. Consistió en trabajar en cómic las biografías de algunas peruanas y peruanos que se consideraron relevantes en el marco del Bicentenario Nacional. Usualmente las celebraciones patrióticas nacionalistas, suelen enfocarse en un tipo de héroe que suele ser blanco, hombre, de clase media, media alta, militar. Entonces, en esta colección tratamos de enfocarnos más bien en otro tipo de vidas. Tenemos una dirigente vecinal, un dirigente acháninga que participó en la defensa contra Sendero Luminoso, un profesor que salvaguarda la tradición de las décimas en Piura. En mi caso, porque también fui autor de uno de los libros, fui de dibujo y guión, un esclavo liberto del cual se ha guardado algunos archivos. Entonces, a lo largo de la charla voy a dar algunos alcances sobre esto. Básicamente los libros, que luego vamos a ir conociendo, son de difusión libre, así que se pueden descargar gratuitamente en la web de Maneras Peruanas. Y como dije, fue un esfuerzo de varios dibujantes, varios guionistas y varias guionistas, de los cuales les voy a contar en los minutos que siguen. Buenas tardes, gracias por venir. Soy Miguel De, historietista. ¿Podemos hacer las preguntas? Ahora quisiéramos que nos cuenten desde su experiencia cómo es que trabajan este tema de la biografía y las historietas. Como por ejemplo, Jesús, tú particularmente has trabajado este proyecto en el Ministerio de Cultura. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar con varios ilustradores, guionistas y propiamente ya tu trabajo como asesor de este proyecto? Bien, el trabajo parte del indispensable trabajo de los investigadores, ¿no? Los historiadores, pero además de todas las áreas recurrentes al tema, que sociólogos, arqueólogos, antropólogos, que son, como dije, indispensables para tener un documento sobre el cual trabajar. Todas estas vidas han sido, en el caso de las personas que aún siguen vivas, han sido llevadas a cabo con entrevistas, largas entrevistas, y en el caso de las personas que han tenido más bien un legado ya en el pasado, como el caso que me tocó a mí trabajar un esclavo liberto, basado en el trabajo de investigadores, historiadores sobre todo. Entonces, parte del impulso de la colección también fue poner en valor la idea que las biografías, sobre todo las biografías de este tipo, que quieren ser relevantes en un marco histórico, tenían que ser hechas con el rigor y con la acuciosidad de la investigación histórica.
antropológica y sociológica también. Así que eso fue el inicio de todo, ¿no? La verdad es que el trabajo de los investigadores, del equipo del MINCUY que estuvo coordinando con los investigadores, también fue preciado para hacer este tipo de trabajos, que creo que además es algo que falla a veces en las adaptaciones biográficas que hay en el cómic. Entonces se cree que una vida interesante es interesante de por sí, cuando en realidad no es así. Una vida interesante debe ser filtrada, cribada, la gente no es perfecta. Algunos productos hollywoodenses nos han acostumbrado a pensar que un biopic es contar el mejor momento de una mejor vida, o sea, idealizada, cuando la idea es justamente buscar lo complicado, lo difícil de una vida, y además cómo la gente obviamente no es perfecta, y cómo las vidas en su tiempo son además una manera de entender, en este caso, un país tan diverso y complicado como el Perú, y dado que esta colección, estamos viendo las imágenes, fue para celebrar 200 años de la vida republicana. Así que nada, trabajo de investigación y luego tener un buen corpus de investigación, que es luego voy a detallar cómo se hizo la adaptación. Ahora, Miguel, en tu caso cuéntanos sobre tu trabajo. Ya es un poco más autobiográfico, pero todavía sigue estando dentro de este marco de historieta biográfica. Cuéntanos parte de si es posible del proceso. Claro, quizás convendría hacer unos antecedentes un poco antes con respecto del estado de la cuestión, ¿no? La cuestión es el tema de la biografía, la autobiografía trabajadas en historieta. Tradicionalmente, bueno, lo que hemos visto mayormente, y ya tenemos cierta edad, es que se han trabajado temas de personajes considerados importantes por alguna razón, vidas ilustres, por ejemplo, grandes héroes, por ejemplo, recogiendo la data histórica, sí, también, pero un poco del mito, la leyenda más que el mito, ¿no? Que ha involucrado las hazañas, bueno, las cualidades, las virtudes de estos personajes, o lo que la gente ha querido ver en ellos, depositar en ellos, proyectar en ellos, ¿no? De ahí se ha pasado un poco más a los personajes, digamos, no tan relevantes en la historia del mundo, pero de repente sí un poco más en las historias locales, ¿no? La historia de tu país, la historia de tu ciudad, ¿no? La historia de tu época, la historia de tu barrio, de tu provincia, de tu comunidad. Por distintas razones, ¿no? Por el arte, por haber sido martirizado en una época infausta. Hoy día, por ejemplo, se cumplen un día como hoy, fue asesinado Víctor Jara, ¿no? Por ejemplo, por la dictadura de Pinochet en Chile. Entonces, usaría ese tema para una biografía de Víctor Jara probablemente, pero también, bueno, para algunas sobre Pinochet. De hecho, se ha trabajado, incluso se ha hecho alguna película, me parece, recientemente sobre Pinochet. Y en esta película, como en otros trabajos biográficos, incluyendo las historietas, porque también se han hecho historietas sobre Pinochet, y no estoy seguro sobre Jara, pero se mezcla un poco la ficción a veces, ¿no? Lo que se sabe de oídas, lo que aquello que el autor se ha enterado de oídas, pero también la data histórica, ¿no? La data documental, los documentos oficiales, en fin, grabaciones, filmaciones, comunicados, memorándums, todo eso. Entonces, yo lo que he trabajado más ha sido, bueno, por una parte el tema de Martín Adán en lo que con propiedad podría llamarse cómic biográfico, mezclando un poco, extrayendo, ya que era el mayor material en el que disponía a mano, datos, sí, de su vida, objetivos, fecha de nacimiento, fecha de muerte, se estudió en tal colegio, bueno, tuvo tales buenos amigos, pero también un poco la narración y el anecdotario de gente que lo conoció directamente o a través de testigos presenciales de su existencia, ¿no? Allí se mezcla mucho la anécdota, lo que le dijo a Prado Garteche, por ejemplo, cuando se produce el golpe de Estado
en Arequipa, por Sánchez Cerro, lo que le dice tiempo después la situación que se da con Benavides, la situación que se da con Luis Alberto Sánchez, o las situaciones y discusiones que se dan con Luis Alberto Sánchez, el hecho de que hiciese apuntes en servilletas que luego recogía su avión Juan Mejía Vaca, en fin. Pero esos hechos objetivos y hasta cierto punto anecdóticos, o en gran medida anecdóticos, los he mezclado con el viaje en el tiempo, entonces el presente, pasado y futuro, un ida y vuelta permanente, un rizo constante de Martigán a través de Argentinas y de las casonas barranquinas, ¿no? Viaja, como lo hacía el espectro de Martigán, viaja en mi novela Operaciones en el Cartón, que es una novela cuyo guión trabajé y que dibujé a 2 manos con Ega Noriega. Viaja desde Barranco a Lima, ¿no? Cosa que hacía Guren también, bueno, también al manicomio, ¿no? Estamos un tiempo internado por voluntad propia en el manicomio para librarse de sus aficiones y aflicciones, y bueno, he mezclado un poco también la imaginación, ¿no? Lo que a partir de esos datos puede imaginar, sus visiones en medio de los delirium tremens, sus recuerdos constantes, ¿no? Situaciones posibles en el contexto ficcional, en el aspecto ficcional que posee la novela biográfica. En el terreno ya más personal he trabajado no tanto una autobiografía, mi biografía es absolutamente trascendente, como la biografía, no podría decir la biografía, el viaje o la deriva, ¿no? Fantástica de un escritor. No conociendo a una persona mejor que a mí mismo, creo. He extraído elementos de mi vida, los anteojos, por ejemplo, y algunos apuntes, porque suele ocurrir que tomo apuntes constantemente para amenizar mi existencia en general bastante aburrida, y esos apuntes se van juntando, tal como se han ido juntando también algunos poemas, entonces, y algunas anotaciones, ¿no? Entonces lo que he unido son esas anotaciones por una parte, y por otra parte estos apuntes, estos dibujitos, y he armado con ellos un cómic, ¿no? Que recogen esos elementos para integrarlos en una narración simultánea, que describía de cierta manera el tránsito, la deriva alcohólica de ese personaje. Ok, justamente ahora ustedes dos mencionan esta idea de cómo ha ido evolucionando el género propiamente. Si recordamos un poquito la historieta que hizo justamente Jorge Monterrey en la década del 70, es una historieta bien ceñida como al tema histórico, a un personaje importante para el país, pero ahora hemos ido cambiando, y justamente el trabajo de Jesús dentro de este proyecto de Memorias Peruanas es una muestra de cómo ha ido evolucionando un poco la historieta autobiográfica en el país, y quisiéramos para ambos que Jesús pudiéramos ahondar en esa parte de cómo el personaje ahora es un personaje importante dentro de una comunidad, aunque no necesariamente es importante o conocido por todo el país, cómo ha ido variando este tema, este punto. Bien, bueno, lo primero para recalcar es que este es un proyecto que involucra varios dibujantas y escritores y escritoras. Yo fui autor de un libro, autor de algunos guiones, pero el trabajo en sí es el de mucha más gente, incluyendo los coordinadores del Ministerio de Cultura y, como dije antes, los investigadores. La idea es la que mencioné antes. Normalmente para una celebración patria ya sabemos que se va a hablar de Grau, Bolognesi y Quiñones, todos hombres, todos militares, ¿no? Y la idea era más bien salir y contar otras historias de peruanos no tan conocidos, de peruanos que hubieran hecho algo notable fuera del patrón de la guerra, ¿no? Del patrón de la milicia. Por ejemplo, como estaba mencionando, Sarita Román es una dirigente de lo que se conoce como los barracones,
en el cual ella cuenta cuál fue su experiencia tratando de hacer que los chicos del barrio, las chicas del barrio no se hundan en ciertos espirales de violencia que han invadido crónicamente el puerto del Callao, pero además la estigmatización que hay sobre San Judas Tadeo, ¿no? Es decir, que ya algunas autoridades ediles no quieren participar porque dicen ya ese barrio está maleado, gente que dice no, ahí no se puede dar trabajo porque ahí la gente es maleada. Entonces ella, Sarita Román, ha luchado contra esos estigmas denodadamente. Abelardo Alzamora es un profesor campesino también de una región de Piura de concentración afrodescendiente. Él es una especie de guardián de las décimas que se transmiten solo oralmente, y en un momento, en los 90, fue acusado era dirigente sindical, y esto llevó a que fuera acusado durante el fujimorismo de senderista. Entonces él tuvo que dejar Piura y venirse a Lima, cambiarse el nombre y tratar de sobrevivir toda esa trance que es la persecución política. Luego se demostró que él absolutamente no tenía nada que ver con Sendero Luminoso, era una persecución debido a su activismo sindical. Abraham Calderón es un dirigente nativo acháninca que participó en la oposición al MRTA y Sendero Luminoso en la toma de territorios acháningas. Fue uno de los jefes militares de los grupos que se opusieron al MRTA, por ejemplo, y eso le costó también la persecución y el asesinato de familiares. Su historia, por supuesto, no es de las más conocidas, así que era la idea de poner en valor estas historias que han sido muy duras y que han marcado la vida de muchísimos peruanos y que, claro, en Lima no se conocen tanto. Tania Pariona, en cambio, es mucho más conocida, llegó a ser congresista. La historia de ella es interesante porque fue una mujer campesina, dirigente, hija de campesinos, dirigente indígena, que experimentó todo tipo de discriminación por ser joven, dentro de los políticos tradicionales que decían, no, la política tradicional se hace de cierta manera, desde el clasismo, no, tú eres quechohablante, hija de campesinos, tampoco puede ser política, y desde el limeñocentrismo, es que hay una ayacuchana que quiere ser política, que quiere ser congresista, lo vimos en las noticias, fue terruqueada. Entonces era interesante mostrar la vida de ella y cómo se sobrepuso para poder ser congresista, porque la idea era no mostrar un solo tipo de vida. Ahí la política tradicional, está la vida en barrios, la lucha en barrios, entonces también era importante para nosotros mostrar eso. Diana Jauregui es la hija de un asesinado por Sendero Luminoso en su comunidad. Su padre fue un dirigente que en su comunidad se opuso a la entrada de Sendero Luminoso. Cuando recién entró Sendero Luminoso a la comunidad, hubo una discusión al respecto, ya que fue muy al comienzo. Hubo personas que dijeron, bueno, necesitamos un cambio político, todavía no se sabían las cosas terribles que iba a hacer Sendero, todavía no se sabía con certeza, pero en cambio el padre de Diana Jauregui desde un principio dijo, bueno, a mí no me gustan porque son muy autoritarios, son muy mandones, no podemos transar con ellos. Y advirtió a la comunidad que no aceptaran a Sendero, y eso le valió amenazas y luego la muerte, porque le dijeron o te vas del pueblo o te matamos, y él dijo yo no me voy a ir, y eso le costó la vida. Entonces Diana Jauregui cuenta toda esa historia que es la de muchísimas personas, miles de personas en Perú. Es la savia de este país en lo que ocurrió durante el conflicto armado interno. Doris y Teófilo es la historia de dos dirigentes del sector educación. Doris Caqui es una mujer muy valiente que vio a su esposo secuestrado por el ejército. Nuevamente la historia se repite como en el del profesor que vimos hace un rato, un dirigente sindical muy combativo, y que en los 90 el ejército lo secuestra, lo tortura de un modo horrible y lo desaparece. Y ella hasta ahora sigue buscándolo. También esas son historias que son parte fundamental de este país. Y otro de los libros de la colección es también más conocido, es Bárbara de Aquil, la precursora de la ecología en Perú, del periodismo de ecología. Ella hizo varios reportajes sobre cómo debía cuidarse el patrimonio en los 80, muy tempranamente.
hasta que en uno de sus viajes Sendero Luminoso le dijo, mira, tienes que hacernos propaganda en uno de tus artículos, y ella se negó rotundamente, y eso le valió ser asesinada junto a un ingeniero de conservación. Esos son los libros, ese es el que yo hice, que voy a hablar creo que luego cuando me dé espacio una pregunta para no acaparar. Pero bueno, esos son los libros de la colección Maneras Peruanas. Como dije, es tratar de dar un mosaico del tipo de vida que ha habido en este país en sus 200 años de vida republicana. Gracias, Jesús. Ya volviendo contigo, Miguel, ya desde tu perspectiva de ilustrador propiamente, ¿cómo ves esta parte de ser tan a veces fiel a la historia, al contexto histórico, al momento en el que el personaje tuvo vigencia? ¿Cómo haces esta parte de reconstrucción del contexto en el que vivió el personaje para que tú puedas ilustrar la historieta? Sí, la respuesta un poco la voy a desplegar entre ambos extremos, ¿no? A los que he hecho alusión hace un momento. Decía al comienzo que hay un tránsito en el interés, digamos, mucha historieta, mucho historietista, de lo que son las vidas ilustres, grandes héroes, a personajes importantes en un sentido más, digamos, más local, no digo menos universal, pero más local, de un conocimiento, de una repercusión más local. Jesús ha expuesto algunos casos. Hay un movimiento, un desplazamiento hacia lo que es la ética de lo cotidiano, ¿no? Lo que es un poco más, los males, las dificultades, los pesares, pero también la capacidad de las personas para poder sobreponerse a esos males, esos pesares, esas dificultades. Y bueno, allí la continuidad del asunto puede variar en completar esta expresión, ¿no? A sobreponerse a estos males para poder alcanzar el éxito, o sea, lo que esto signifique, o para tener un fracaso, digamos, que siendo reconocido como fracaso, bueno, pudiera haber merecido una vida coronada por el éxito, la victoria o la felicidad. En el caso de Martín Adán, lo que he hecho, como decía hace un momento, es un trabajo de investigación de época para reconstruir un poquito el barranco de... Es trabajar, claro, los datos, pero también trabajar la ficción. Y en algunos casos eso es imposible de evitar, ya que por una parte tenemos el caso de Santa Rosa. Hay una biografía muy conocida de Santa Rosa que circuló hace algún tiempo, no recuerdo si por Osorio o Bartra. Pero bueno, en esa biografía, por ejemplo, lo que es el legendario en Santa Rosa, ¿no? Por ejemplo, que su madre la hayan confundido con una rosa en la cuna, ¿no? Hércules le envió la madrastra una serpiente, ¿no? O el hecho de que pudiese hablar con mosquitos, o el hecho de que, en fin, o San Martín de Porres haciendo comer de un mismo plato a Pedro Pericote y Gato. Todos esos elementos son casi constitutivos del personaje, es decir, no es posible escindir lo legendario, lo imaginario, de lo real, ¿no? Y en el caso de mi personaje, bueno, ya con La calle de Lima, mi novela gráfica, este tipo es un alcohólico, ¿no? Es un alcohólico. Y además es un alcohólico que en su deriva, sin mayor propósito, carecería de motivo para el dibujante, para el historietista, tomar en consideración su historia, si no fuera porque esa historia, lo mismo que el caso de Martín Adán, más de un aspecto, nos permite hablar de una época, pero también de una sensibilidad, y también de muchos otros casos, ¿no? Por ejemplo, las duras experiencias de las trabajadoras sexuales en los burdeles de Lima le permiten, en el capítulo 3 o 4, no recuerdo bien, al personaje hacer referencia al trabajo asalariado y al fetichismo de la mercancía.
No, el siguiente capítulo, que se prolonga en una extensa borrachera, le permite, en la casa de un amigo suyo, que probablemente visite el día de mañana, le permite presenciar por televisión la toma de incendio del Congreso, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas, por ejemplo, claro, he tenido que tratar que investigar profusamente la mentalidad y los delirios de personas, bueno, a las que de un modo u otro, por una razón u otra, he conocido en un momento de mi vida, ¿no? Entonces, lo que tendría que decir es que sí, guardo en parte fidelidad a la data, a la documentación recogida, recopilada o recordada, ¿no? A lo largo de mis 55 años de vida. O me permito también, en algunos casos, en los intersticios entre dato y dato, entre experiencia y experiencia, entre borrachera y borrachera, me permito también darle cauce libre a la imaginación, tomando en cuenta el propósito del relato, ¿no? El propósito del relato, o sea, lo que uno ponga de imaginario o de real, ¿no? De realidad documentada, ¿no? En un texto va a depender mucho del propósito del relato, ¿no? Así que esa es un poco la combinación de los elementos de realidad y ficción conforme las exigencias del relato, ¿no? David, ¿podemos poner la portada de Joaquín Jaime precisamente para retomar este tema y preguntarle ya a Jesús? Por ejemplo, tú ahí, Jesús, tú haces una reconstrucción, parte de los archivos, un poco de historia del personaje, de un poquito este recuento de dónde llegan los esclavos y todo, pero hay una parte en la que tú justamente ahí te tomas esa licencia de vamos a como que suponer cómo habría sido la vida de este personaje dentro de esa época. ¿Cómo tú lo tomas? ¿Cómo lidias con esta idea de ser ficción, trabajar esta ficción dentro de justamente de una historieta que es propiamente, que está relacionada con un personaje que existió? Bueno, yo trabajé conversando con una pareja de historiadores, ¿no? Con Jesús Cosamalón y Maribel, que eran los que hicieron, y Ricardo Caro, que hicieron la investigación. Además es curioso porque es todo parte del hallazgo de una lápida que hay en el presbítero maestro, donde figura el nombre Joaquín Jaime y su mención como esclavo liberto. Y es una de las pocas, probablemente la única fosa con una lápida de un esclavo esclavizado afrodescendiente, ya que en esa época ellos no tenían el estatus social para alcanzar una lápida permanente. Entonces eso movió la curiosidad de Cosamalón y Arrelucea, que son la pareja de historiadores, que junto con Caro, como dije, buscaron algunos archivos. Básicamente esos archivos son los censos de la época, que hubieron dos, y lo que eran las licencias de matrimonio, porque al ir para casarse, el personaje, Joaquín Jaime, que es su nombre real, tenía que pedir una licencia a la Iglesia Católica. E ir acompañado de sus amos, de sus dueños, ¿no? Para esto, el término que es preferible usar es esclavizado y dueño, ¿no? Más que esclavo y amo, o esclava y amo. Entonces, con esas sustancias reales, ya era llenar algunos puntos de la biografía de Joaquín Jaime a través de la reconstrucción histórica. Un par de cosas interesantes, por ejemplo, es que Joaquín Jaime se casó 2 veces. La primera vez enviudó y la segunda vez se separó, o sea, pero él declara ser viudo, aunque luego se encuentran unos archivos donde su mujer estaba viva. Entonces, para entender cuál era el misterio, se revisa el testamento de Joaquín Jaime y él le deja una cantidad importante de dinero, siendo una persona que ganó poco dinero, porque toda su vida fue cargador y comerciante. Le deja una importante cantidad de dinero a las trabajadoras de una casa de diversiones, una mezcla de bar y prostíbulo. Entonces eso deja suponer que él
tuvo una vida de bastante festejo y que probablemente eso provocó la separación de su segunda mujer. Otra cosa bien interesante es que Joaquín Jaime fue traído desde muy niño, probablemente a los 8 años de África. No recuerda a sus padres, pues los recuerda vagamente. Vivió, claro, la atrocidad del esclavismo, y sin embargo él tuvo esclavos. O sea, él llegó a un punto cuando tenía una edad madura, compró 2 muchachos y los hizo sus esclavos, ¿no? Sus esclavizados. Entonces ese tipo de contradicciones eran interesantes de mostrar en la historia. Por supuesto, esto también nos servía para mostrar algunos cambios en la Lima de esa época y el diferente destino, porque claro, antes de pasar a la siguiente pregunta, sucede que muchas veces la idea que se tiene del régimen esclavista es muy hollywoodense. Entonces en Hollywood el régimen esclavista era el de las grandes plantaciones, un montón de esclavos esclavizados cultivando algodón para los varones del algodón y la tierra. En cambio en Perú hubo diferentes formas de tener un régimen esclavista. En el norte era lo más parecido a una plantación de algodón, pero con las diferencias del caso, que no eran extensas y eran un poco menos cruentas, siendo de todas maneras cruentas. En cambio en Lima, el régimen esclavista se definió porque básicamente los dueños de los esclavos tenían un trabajador al cual no le pagaban un sueldo. O sea, el dueño del esclavo hacía trabajar al esclavo y el esclavo tenía que darle la mayor parte de ese dinero. Entonces lo que se quedaba el esclavo era mínimo. Entonces básicamente es el régimen esclavista en Perú, o alquilarlo, por ejemplo, a una panadería o a una molinera. O sea, yo era dueño de un esclavo, te lo dejaba a ti, tú le pagabas al esclavo un 20% y el resto del dinero, aunque yo no hacía absolutamente nada, revertía hacia mí simplemente porque era el dueño de esa persona. Esa era la mayoría de los esclavos en Lima, tenían ese régimen tan opresivo. Siendo opresivo y todo, les permitía ahorrar a lo largo de su vida, durante 15, 20 años, pequeñas cantidades de dinero para comprar su libertad, si es que llegaban a tener la cantidad suficiente para comprar su dinero, si es que llegaban a ahorrar lo suficiente, ¿no? Perfecto. Miguel, volviendo a ti, cuando te toca trabajar un tema así de historieta biográfica, ¿qué elementos son para ti como que importantes, que tienen que ir en el libro, y qué otros elementos sí como que hay que quizás dejarlos un poquito de lado? ¿Qué es lo que tú ves en algunos elementos que tienen que ir sí o sí en una historieta de este tipo? Bueno, va a depender mucho de qué vida se trate, ¿no? En el caso de Martín Adán tenían que haber de todos modos, al menos ubicando las anécdotas que configuran buena parte de su historia, en el contexto de conversaciones que se dan en mesas de tabernas, porque tenían que buscar alguna excusa para que lo pudiesen, que alguien, algún habitué, algún parroquiano, le hiciese preguntas y él pudiese desplegar su amplio anecdotario, bueno, el amplio anecdotario del que había yo tenido noticia. Tenía que buscar alguna excusa, ¿no?, para que él contase sus historias. Bueno, la mejor excusa que encontré es la de sentarlo en varias mesas de taberna, y ese fue mi recurso, digamos, recurrente, ¿no? El de la conversación en la mesa, ¿no? El de la calle Lima, bueno, lo que más he usado, porque como digo, se trata de un viaje, son apuntes que he tomado mayormente en microbuses, ¿no? Porque ahora yo no viajo mucho, yo no viajo en general, ¿no? Casi no salgo de casa, pero las veces que lo hacía, justamente hacia el centro de Lima, tomaba apuntes en el micro, porque los viajes eran largos, los intestinos hacinados de Lima son un desastre para el fluido tránsito de quienes viajamos.
por la ciudad y bueno, me entretengo tomando apuntes, ¿no? Entonces esos apuntes estaban acumulados en distintos cuadernitos, arrancaba las páginas y decía, bueno, a ver, acá tenemos ómnibus, acá tenemos persona durmiendo en ómnibus, persona leyendo en ómnibus, y conforme a ello también iba retroalimentando el guión, es decir, el guión no solo era un guión pensado aparte de la imagen, sino era también parte de la imagen, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, haber tomado un apunte alguna vez del parque, de puro holgazán, ¿no? Estando sentado en un parque, en el Parque de la Cruz, y alguna vez recordé que estando sentado en el Parque de la Cruz, mientras tomaba el apunte de la cruz y todo, que siendo muy joven, una de mis borracheras habían terminado en el césped de ese Parque de la Cruz, así que decidí ubicar al personaje en una de sus calles. La calle de Lima son en realidad varias calles, y se refieren a la calle del personaje llamado Ignacio Lima, pero también a la calle de ética, política, las garras de lo que actualmente tenemos en el gobierno, por parte de la sociedad limeña, por parte de los habitantes de Lima, de las libertades y derechos limeños, pero también, podría decir peruanos, pero también la calle en un sentido físico, porque finalmente Lima, bueno, no hace falta hacer mucho esfuerzo de imaginación para ver cómo está, ¿no? Entre otras razones, por la desgracia de sus administradores municipales. Entonces hay una decadencia también tangible, ¿no? Que se resuelve finalmente en la destrucción física de Lima, ¿no? Metaforiza un poco lo que es su destrucción política, ética, social. Entonces es eso, mis apuntes, por una parte de texto, por otra parte mis apuntes de dibujo, y por otra parte el atender a las necesidades del propio relato, ¿no? Hay una retroalimentación entre figura y relato. A veces el relato se ve enriquecido por las figuras que espontáneamente aparecen por ahí, o por los apuntes que espontáneamente tomo, y personajes varios, ¿no? Que de pronto me interesan por alguna razón, por el pelo que usan, el arete que usan o lo que fuera. Y al mismo tiempo el dibujo se ve motivado eventualmente por el relato, ¿no? A veces tengo que llenar lagunas que tengo entre un dibujo y otro, ¿no? Para poder hacer lógico el tránsito de un dibujo al otro, ¿no? Entonces meto un personaje, imagino un momento de la secuencia que permita articular ambos dibujos, ese tipo de cosas. Perfecto. Ahora que tú justamente abordas este tema, Miguel, ¿cómo es, ya para los dos, cómo es este proceso que ustedes tienen? Primero tienen el guión en imágenes, ¿cómo lo trabajan con el texto? ¿Cómo es este proceso desde la perspectiva de ustedes que son un poco más visuales? Trabajo el guión, creo lo primero que trabajo es un guión, porque es lo que tiene que revisar el editor, en este caso no había guionista, pero el equipo de historiadores, y entonces es más fácil que revise un guión que puede ser cambiado. Y luego trato de hacer unos bocetos lo más acabados posible, sin llegar a ser pulcros. Mis bocetos no son limpios, pero sí el suficiente detalle como para que se entienda bien la expresión y la composición de página. Para mí es fundamental que el boceto pueda ser trabajado una y otra vez. Si tengo que borrarlo y redibujarlo, es lo que toca hacer. Entonces el boceto y el guión técnico es la base de la frescura del cómic, aunque parezca contraproducente. Es decir, mientras más veces se pueda revisar, más espacio para la prueba y error hay. Entonces, de repente puedo cambiar algunas cosas en la composición, en las expresiones, y luego ya, claro, en el caso de este libro, pasamos al color. Lo primero que propuse yo, lo pintó Luis Rosell, lo primero que pedí que se pinte fueron las pieles de los afrodescendientes. Esto era importante porque, claro,
algo que ocurre ahora es que cuando se piensa en un afrodescendiente es como, en líneas generales, uno. Y la idea era mostrar diferentes tonos de piel para que se viera lo variable que era la afrodescendencia, lo indígena y el mestizaje en la Lima de esa época. Tanto como ahora, pero mucho más natural, ¿no? Y luego ya pasar al color y todo lo demás. Una cosa, basándome según lo que dice tu pregunta, era incorporar, claro, otros tipos de fisonomías dentro del fondo general de esa Lima que tenía una composición que también a veces se nos hace muy esquemática, ¿no? Entonces sabemos que en una lámina escolar o en un programa van a poner al indio, al negro y al blanco, cuando en realidad había toda una gradiente de mezclas muy interesante para conocer. Finalmente, algo que queríamos poner era que más allá de que fue una vida difícil, la del esclavo liberto, porque obviamente le costó, pudo comprar su libertad cuando tenía cerca de 50 años, tuvo un trabajo muy duro y murió solo, separado de su familia. También, como dije hace un rato, él tenía mucha tendencia a irse a celebrar, ¿no? A jaranear, y mostrar, ¿no?, que no solo él, sino que había espacios de libertad. Uno de ellos eran las comparsas, donde los esclavos, con el pretexto de fiestas religiosas, armaban un fiestón, ¿no? Un fiestón lleno de disfraces y música y tragos. Entonces era un espacio de libertad dentro de la no libertad que era el régimen esclavista. Y eso, claro, era darle esa flexibilidad y elasticidad al guión mientras lo estaba escribiendo, para consultar con los historiadores y con los editores del Ministerio de Cultura, porque también, claro, ellos tenían que ver si la historia funcionaba para sus propósitos o no. Gracias, Jesús. La misma pregunta para ti, Miguel. ¿Cómo es este proceso? ¿Tú lo piensas primero en imágenes o lo haces en paralelo ya al texto? Sí, usualmente las cosas van avanzando por separado y sin que me lo proponga. Es decir, no construyo una historia deliberadamente en ese momento determinado, sino que voy uniendo piezas, ¿no? Para mi relato, la Calle Lima, por ejemplo, lo que tenía mayormente eran poemas, entonces tenía que crear un personaje que diera pie a la utilización de esos poemas, ¿no? Ya que había una historia de desamor por ahí, pero también referencias mitológicas. Entonces, lo que hice fue articular esos poemas a lo largo de capítulos, ¿no? Y en correspondencia con los acontecimientos que viviese el personaje. Allí, por ejemplo, tenía, digamos, que el esqueleto, lírico de la historia que trabajé en la Calle de Lima, pero le faltaba la acción, ¿no? El porqué, la conducta del personaje. No fue difícil trabajar eso, bueno, a partir de datos personales, pero también de las necesidades, bueno, del proyecto. Por otra parte, debo reconocer que mi aproximación historieta es absolutamente hedonista, es decir, me gusta dibujar lo que quiero y obtengo un placer enorme como lector. Eso alguna vez me aproximaba acá a la Casa de Literatura, escribiendo, a veces ensayando algunas escrituras, explicándome a mí mismo, porque en mucho de lo que escribo, lo que básicamente intento es poner sobre el papel cosas para, viéndolas sobre el papel, entenderlas un poco mejor. John Cheever decía un poco eso, ¿no? Uno puede escribir por muchas razones y puede leer por muchas razones, pero en el mejor de los casos probablemente uno lee porque leer le permite entender un poco mejor aspectos de la vida que no son tan inmediata y fácilmente discernibles, ¿no? Son ambiguos, opacos, se mueven en medio de zonas grises, matices varios, ¿no? Entonces, yo básicamente he escrito cosas para aclarármelas, pero he dibujado por placer, siempre he dibujado por placer, por gusto, ¿no? Lo cual considero algo útil, bastante útil, quizás respecto a la narrativa gráfica, al menos tal cual me gusta producirla. No recuerdo quién decía alguna vez,
el guionista de una novela gráfica o de una historieta puede ser Shakespeare, pero si el dibujante dibuja como mi mamá, la cosa no funciona, ¿no? Y por otra parte, el guionista puede escribir también como mi madre, pero si, bueno, ¿no? Entonces, el goce plástico, ¿no?, que yo experimento en el momento de dibujar, las razones de un psicoanalista al respecto podrían ser varias, ¿no? Este chico intenta, bueno, este señor intenta capturar algún momento para retenerlo, ¿no?, y preservarlo de la sucesión de segundos, años y siglos, o pretende capturar a las personas que le gustan por alguna razón u otra, a través del dibujo, ¿no? O bueno, en fin, tantas tonterías que dice el psicoanálisis, pero puede que haya un poco de eso. La verdad, para mí lo fundamental es el dibujo, en la medida en que obtengo placer dibujando, y sobre todo dibujando algunas escenas en particular, ¿no? Perfecto. Ok, ahora sí, vamos a abrir la mesa para algunas preguntas del público. ¿Alguna pregunta por ahí? Hola, hola. ¿Sí? ¿Nadie? Ok, entonces vamos a justamente, ya para ir cerrando, justo retomando lo que dice Miguel, esta idea de cómo a veces ustedes creen esto de que un buen dibujante puede salvar un mal guión y viceversa. ¿Son de esa idea? ¿Cuál es la pregunta, perdón? De que un buen dibujante puede mejorar, repotenciar un mal guión, y un guionista bueno puede ir como que paliando un poquito los defectos de un mal dibujante. No, yo creo que en ninguno de los dos casos, ¿no? O sea, una historia mala como la hay, porque la verdad el género de biografía se ha vuelto un reclamo marquetero. Ustedes pueden ir a encontrar como 40 biografías en cómic y la mayoría son bastante malos, regulares, y eso es porque no hay ningún respeto por el trabajo del texto. Y lo mismo con el dibujo, ¿no? El dibujo puede ser de pasable para abajo, entonces ni el buen guión salva a un mal dibujo, ni el buen dibujo salva a un guión, y la verdad es que ya se ha vuelto una plaga el cómic biográfico, ¿no? Es una pena. Bueno, yo sí, lo fundamental coincidiría con Jesús. Lo que ocurre es que en el cómic el dibujo no solo es dibujo que acompaña al texto, o sea, no solo es guión por una parte, dibujo por otra parte, ¿no? O sea, literatura por una parte, narración literaria por una parte, ilustración por otra, sino que se narra con el dibujo también, ¿no? Jesús habla hace un poco de las tonalidades que trabajó con sus personajes afroperuanos, afrodescendientes, en el cómic que realizó. Yo recuerdo haber trabajado a un personaje afroperuano también en Alienación, cuando trabajé para Editorial Panamericana Alienación, el cómic, el cuento, el breve cuento de Julio Ramón Rivero ambientado en los 50, ¿no? Y en el cuento no se menciona específicamente cómo se imaginaba hoy a sí mismo. Simplemente se dice que era un pata alienado que buscaba parecerse a sus ídolos del cine gringo. No recuerdo si Adam West era uno de ellos, pero bueno, habían algunos, no recuerdo muy bien los nombres de estos actores, ¿no? Intrascendentes probablemente a la fecha, ¿no? Para quienes, son cinéfilos. Pero bueno, en algún momento tenía que dibujar el personaje, como Rivero lo dice, aplicándose talco, polvo, ¿no? Pero en otro momento, y eso el cuento no lo decía, y ya es algo que yo tuve que incorporar, me lo imaginé interactuando con sus personajes femeninos de las películas, siendo él el actor a quien admiraba estéticamente, físicamente. Entonces, trabajé con fotogramas en blanco y negro
pero dándole a él el toque de cabello rubio que deseaba para sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Y claro, busqué como modelo a Sandro Bailón, un exfutbolista de trágica muerte, de Alianza Lima, ¿no? Porque algún referente tenía que tener, ya que no podía usar el espejo, lamentablemente, en esa ocasión. No creo que un buen guión pueda salvar un buen dibujo. Tampoco creo que se pueda dar lo contrario, ¿no? Pero hay mucho mucho lector, segmentos amplios de la lectoría que disfrutan mucho, como decía en su momento, lo que el dibujo puede contarles, ¿no? O la experiencia sensorial del ver dibujos, ¿no? Especialmente cuando estos son significativos, ¿no? Cuando ayudan al despliegue de la historia. Y por otra parte, sí, en ocasiones la historia es tan buena, y yo he visto adaptaciones, por ejemplo, de novelas gráficas a la historieta con no muy buenos resultados en el trabajo del dibujo, pero sí, en esos casos, por ejemplo, bueno, sí, puedes olvidarte del dibujo y quedarte con la historia. No es lo ideal, no es lo mejor, ¿no? Pero hay gustos y gustos, ¿no? Ok. Ya para ir cerrando esta mesa, queríamos que Jesús y Miguel nos puedan invitar a revisar su trabajo, a descargarlo, para que un poco más conozcan de lo que han estado haciendo todo este tiempo. Sí, voy a ponerlo ahí en la pantalla, ¿sí? Vamos a ver la colección que ha trabajado, que ha asesorado Jesús Cosío en el Ministerio de Cultura. Justo queremos mostrarle el link para que ustedes puedan acceder a él y descargar esas publicaciones. Ahí pueden entrar, están todos los libros ya publicados para descarga gratuita, es decir, solamente tienen que hacer clic y se bajan todos los libros. Y si necesitan, si tienen alguna institución, un colegio, un club de lectura, una biblioteca, una comicteca, una institución que quiera tener algunos más ejemplares, pueden inscribir a la dirección que sale ahí. Si bajamos, ¿se puede bajar? Como pueden ver, ahí pueden descargar todos los libros y viene una pequeña explicación también para que les sirva de referencia. Así que, por favor, compártanlo y nosotros muy felices de que la colección se lea. Gracias. La dirección electrónica es bicentenario.gov.p, biblioteca, libros, serie Maneras Peruanas. Pero pongan Maneras Peruanas, BNP, y les va a salir eso, es Biblioteca Bicentenario o Maneras Peruanas, B grande, NP, Biblioteca Nacional del Perú, Maneras Peruanas, y les va a salir en los resultados de Google, ¿no? Historietas, sí. Historietas Pinkpool o historietas Maneras Peruanas, y ahí va a aparecer la... Sí. Gracias, Jesús. Y para terminar, Miguel, queremos que nos invites a ver el trabajo que has hecho justamente con Panamericana. Sí, bueno, miren, usualmente en las ferias de libro, Panamericana tiene un stand y Contracultura tiene un stand, porque he trabajado para Editorial Contracultura y también para Editorial Panamericana, pero también para la Casa de Literatura. Y uno de los trabajos que he hecho para la Casa de Literatura es la adaptación al cómic de Lima lo Horrible, el ensayo de Sebastián Salazar Bondi de 1964, que pueden descargar de internet, ¿no? Entrando a la página de la Casa de Literatura. En los stands de Panamericana, cuando hay feria, pueden encontrar, aunque también en el local mismo, ¿no?, de Panamericana, que queda por la avenida Benavides, pueden encontrar 3 libros que he hecho. Uno, las adaptaciones de un cuento, porque el otro lo hizo James Hodgson, de Julio Ramón Ribeiro, Alienación. Pueden encontrar el Paco Yunque, que ganó el premio Luces, a 2 manos con Águeda Noriega, y también con Águeda Noriega los cuentos de Valdelomar, 2 cuentos, el vuelo de los cóndores y el caballero Carmelo. Mi novela también la pueden comprar. Yo espero que leyéndola se diviertan tanto como me divertí yo dibujándola,
y de no ser así no se pierden absolutamente nada. Tengo lo que decía acá, a mis fanzines, bueno, la revista que saqué hace 7 años, creo que todavía no llega, creo que tiene 36 páginas, a 3 soles, así que ahora que baje y me siente al lado de mi hija, si desean pueden llevarlo. Son los últimos ejemplares, así que, bueno, de repente se divierten leyéndolo. Ok, entonces de esta manera damos por concluida esta mesa. Vamos a agradecer a Jesús y a Miguel por habernos acompañado. Y en minutos tenemos el evento principal de la noche, que es justamente esta entrevista y reconocimiento a Jorge Monterrey, que está con nosotros. Entonces, en unos minutitos estamos de vuelta justamente para este evento. Gracias. Gracias. Muy amable por su asistencia.